¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en vivo por Montecarlo Televisión. En un par de minutos los voy a invitar a algo así como un viaje de arquitectura, recorriendo ciudades y edificios emblemáticos. Eso será en un minuto y medio aproximadamente aquí en Todas las Voces, que comienza con la pregunta del momento. Y recién le dije a los invitados, calificadísimos invitados esta noche, y también a los panelistas, bueno, esto es un poco la pregunta del momento para comenzar con otro tono. No, es la pregunta más importante, el debate nacional más importante que se está dando en este momento tiene que ver con esta pregunta que hice en Twitter. A ver si tengo mi cuenta de Twitter abierta, porque allí consulté precisamente por eso. ¿Debe seguir o no Tavares al frente de la selección? La respuesta ha sido de unas 621 personas, 621 votos en una hora. Conrado, está bien. Muy bueno el resultado. Muy bien. ¿Debe seguir Tavares? 40%. ¿Debe seguir como asesor el técnico de la selección? 33%. Debe retirarse un 24% y hay un número marginal de no sabe, no contesta de un 2%. Voy a saludar primero a los invitados de esta noche, que además los comprometo para responder esta pregunta. Está Santiago Soto, es el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Santi, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto acompañar. Es muy grato estar contigo acá. Linda pregunta para arrancar Sí. el debate. Tenés 30 segundos para decir sí o no y fundamentar. Bueno, en este caso sí, aunque hay buenos momentos para que algunos jugadores también se retiren, en este caso del equipo técnico, y acompañen otras figuras, y es también un comentario que tiene doble sentido en este caso. Me imagino. Bueno, pero debe permanecer el maestro Tavares. Y en este contexto creo que vale la pena el proceso. Agustín Iturralde, economista. Agustín en este momento está ocupando un cargo importante, es director académico del Centro de Estudios Independientes. Agustín, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Después de tanto tiempo, Agustín. Hace tiempo que no nos vemos, Exactamente. desde la radio. Desde la radio. Bueno, ¿tiene que seguir Tavares? Yo creo que Tavares tiene ganado el derecho de seguir cuanto quiera. Yo personalmente me gustaría que siga en otro rol, que siga como conductor del proceso y buscar otra figura para... ¿Y tenés el nombre de la figura? No, tanto no. Tanto no. Bueno, el diputado Gustavo Penades nos acompaña. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, y la pregunta también para usted. Yo creo que no debe de seguir al frente de la selección. Yo creo que en todo caso podría ser una especie de gerente deportivo, pero creo que ha llegado la hora de que haya una serie de cambios que están asociados con algo mucho más grande, que es si Tavares sí o Tavares no, que es qué tipo de conducción queremos para la Asociación Uruguaya de Fútbol. Entonces, previamente elegir el director técnico de la selección, tenemos que pensar seriamente quiénes van a ser los conductores del fútbol uruguayo. Es como elegir un candidato político sin programa, algo así. No, yo creo que el problema que podemos llegar a tener es que Tavares pueda seguir sin el respaldo y entonces como que no siguiera. Claro. Entonces ahí creo que mucho más importante es pensar en serio en el fútbol nacional como un elemento central que poco se le ha prestado atención en los últimos años. Gracias, diputado. El periodista invitado esta noche es un queridísimo amigo, Fabián Discornia, editor de la página de economía del diario El País. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Daniel. Buenas noches para todos. Esa voz envidiable, ¿eh? Cuando lo escuchaba en la radio de mañana, ¿te acordás, Conrado? Daba gusto. Bueno, y ahora tenemos esta voz aquí en vivo. Bueno, ¿y qué me decís de Tavares? Para mí debe seguir Tavares y, bueno, para mí lo que ha demostrado su manejo mejor, el actual director técnico de la selección uruguaya, es justamente el manejo que tiene de grupo. No es fácil lidiar con figuras como son Suárez, Cavani, lo vemos en otros equipos, han tenido diferentes problemas, y creo que Tavares tiene esa figura de conductor que hasta ahora no se ha visto, o no se ha visto por lo menos en la selección uruguaya, y también es difícil de ver en los equipos uruguayos. Debería seguir. El detalle de la corbata de Discornia, por favor. Los colores tal cual, el celeste de la selección y el negro como del pantalón. Bueno, ¿qué opinas? Yo que el fútbol uruguayo es un desastre, ¿no? Sí. Es un desastre. El Tanque Sisley no se presentó, los planteles deben 4 o 5 meses. Es un caos, es un caos. Dentro de ese caos, lo único que no es un caos es la selección. Por lo tanto, y no es la selección por Tavares. O sea, poner en duda, salvo que él no quiera, que él diga no por HBZ, sería un absurdo no respaldar el proceso de Tavares al frente de la selección. Mónica. Pretender que Tavares, te digo un titular, pretender que Tavares siga al frente de la selección es casi como pretender que Mujica sea candidato del frente. Ajá. Me parece que hay una edad
en que eso lo impide. En el caso de Tavares no creo que sea por un problema de que sea tan mayor, sino porque él mismo tiene sus limitaciones físicas. Creo que él mismo debe estar cansado y me parece que como líder del proceso está muy bien. Todos necesitamos un líder a quien referirnos, y me parece muy bien con lo que decía Agustín, es una buena posibilidad, pero creo que y él lo debe saber mejor que cualquiera de nosotros. ¿Te apuntás en esa comparación, Conrado? Yo creo que sí. Primero, me parece que no, digamos, lo que uno piense de si debe o no continuar no supone un juicio sobre la actuación de 12 años que lleva el maestro Tavares, que nos ha dado grandes satisfacciones, que todos los tenemos presentes y que incluyó un reciente disfrute de 4 partidos y 3 cuartos, en donde... bueno, salimos quintos, ¿no? A mí me pasó... Sí, bueno, está bien, además salimos quintos. Pero el asunto es la concepción. A mí me parece que los que tienen que tomar la posta de los veteranos son los menores de 40. Y el reflejo... Yo no tengo derecho a eso, por eso opino solo como un viejo con algunos años de trayectoria. Pero la verdad es que a mí, en una empresa, a los cincuentones nos dejan afuera de las AFAP, nos dejan afuera de la conducción del país, nos dejan afuera de la conducción del fútbol. Quiéranos un poco, los 50 son los nuevos 30. Adolfo Agorio dice que ingrese Diego Forlán al cuerpo técnico, coexisten un tiempo y queda Forlán como el DT de la mayor y Tavares director de selecciones. Diego es líder, es profesional y ha jugado mucho fútbol del bueno en nivel altísimo. Los técnicos disponibles están muy lejos del fútbol top. Comentario. Puede ser. Un insulto. Bueno, muy bien. Les dije lo del viaje de arquitectura. Bueno, las decisiones de algunas personas... a ver, director, si me puede acompañar con algunas imágenes que quería para este momento. Algo así como el efecto mariposa en la economía. Las decisiones de algunas personas en este, que es el edificio de la Reserva Federal de los Estados Unidos, o de otras en otro edificio, que vamos a ver acá, de la Bolsa de Valores de Londres. Acá ya nos metemos un poco con el tema del petróleo, antes fue el dólar, o el Banco Popular de China, que es esa imagen que tenemos detrás. Bueno, o la forma en que eligen estos señores que tenemos aquí también en la imagen, la forma que tienen de dirimir sus diferencias. O lo que pasa aquí en el barrio, que siempre debe ser mencionado. ¿Qué nos pasa con estos vecinos tan complicados que tenemos? Bueno, eso deja estrecho margen para las decisiones que se toman detrás de esta fachada. Bueno, un poco deteriorada, digámoslo también. La del Ministerio de Economía y Finanzas aquí en nuestro país. ¿Qué quiero significar con esto? Que aunque Uruguay ha navegado por tormentas muy complicadas, ha salido airoso, además de algunas de estas tormentas, uno se pregunta, ¿pero a qué precio? Y sobre todo, lo que pasa en los edificios o con las personas que he mencionado motiva a este programa, porque son decisiones que, aún tomadas en la Reserva Federal, en la Bolsa de Londres, en el Banco Central Popular Chino, afectan, como decían en los ómnibus, la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Ese es el propósito de hoy, que aterricemos estos temas macro a lo micro. Y para eso están estos invitados que durante 60 minutos nos aportarán miradas sumamente interesantes. Vayamos primero a este informe. En los últimos días se conocieron datos que, para muchos, son señales de alarma de una economía que muestra síntomas de deterioro. En los 12 meses finalizados en junio, la inflación cerró en 8,11%, siendo la variación más importante desde octubre de 2016. Con este dato, el alza de precios se aleja del rango meta fijado por las autoridades, que es de entre 3 y 7%. A su vez, las exportaciones en junio disminuyeron un 17%, producto de la caída en la producción de soja a causa de la última sequía. En materia de desempleo, el dato de mayo estableció que ese indicador se ubicó en el 8,1%, lo que implicó una leve baja de 0,1% respecto a la medición anterior, pero un pequeño aumento en comparación con el mismo mes de 2017. El déficit de las cuentas cerró en el 4% del PIB en los 12 meses cerrados en mayo. Eso implicó una suba de 0,3% respecto a abril y se ubicó en el guarismo más elevado en cuanto al desfasaje de las cuentas públicas en 8 años. Bueno, comprenderán que hay muchísimo para hablar en pocos minutos, pero vayamos rápidamente al sondeo de todas las voces. Hoy se plantea, Leticia, a ver, contame esta pregunta.
Exactamente, Daniel, como todas las noches damos inicio a la comunicación con todos ustedes desde sus casas. Recuerden que lo tienen que hacer vía Twitter y tienen dos formas: dejarnos su opinión con el hashtag Opino en TLB, o también pueden participar del sondeo de la noche, que la pregunta es: ¿qué espera de la economía uruguaya hasta fin de año? Tienen que entrar a nuestra cuenta de Twitter, que es Todas las Voces 4. Allí encontrarán el sondeo y las opciones con las cuales van a poder participar. Tienen toda la noche para hacernos llegar su opinión. Los queremos escuchar. Bueno, notable. Fabián, hay algo de eso, decisiones macro en lugares muy distantes de acá y que sin embargo terminan impactando donde más nos duele. Un mundo cada vez más interconectado y pasa eso que decías, ¿no? Por ejemplo, una decisión de la Reserva Federal donde dice ahora que va a subir las tasas en forma más rápida que lo que había previsto en un principio, llevó, bueno, entre otras cosas, a un fortalecimiento del precio del dólar. Y eso, ¿dónde termina impactando? Lo vimos ahí en el informe, ¿no? En una inflación que ahora está en 8,11%, y parte de esa inflación está generada justamente por la suba del dólar, encarecimiento de productos importados. Termina pagando, evidentemente, o impactando en el bolsillo de cada uno. También lo ve en lo que es la suba de la cotización del dólar en la plaza local, que también recoge efectos, obviamente, de lo que pasa en Argentina, con esa turbulencia cambiaria que tuvo, sobre todo en los meses pasados. Es decir, todas esas decisiones que se toman o efectos de cosas que pasan en otros lados terminan repercutiendo en Uruguay. ¿Y hay decisiones que se toman en qué piso de la torre ejecutiva? ¿Dónde está la OPP? La OPP está en el 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Deberíamos haber mostrado la foto, ¿no? Y bueno, hay hoy por hoy la mayor parte, digamos, de la función de Hacienda... ¿Qué decías, Mónica, perdón? No, que ocupa un lugar interesante la OPP, 3 pisos, ¿no? Sí, claro. Sí, nosotros tenemos a cargo además el vínculo con todos los gobiernos subnacionales, que es lo que en realidad es, sobre todo las transferencias. Transferimos un punto del Producto Bruto Interno del gobierno central a las intendencias, y ese vínculo central entre los intendentes, los alcaldes, los municipios y el gobierno nacional está básicamente también centralizado a través de la oficina, además del área de control de empresas públicas, evaluación, gestión y otras áreas que tenemos. ¿Tiene ese rasgo de superministerio? Tiene algo, es una función rara. Estamos cumpliendo más de 50 años, el año pasado cumplimos 50, Connie fue uno de sus directores, hicimos un evento donde él estuvo participando, contando su experiencia. Es, en definitiva, una oficina que es asesora directo del presidente, de la Presidencia de la República. El director participa del Consejo de Ministros, pero no puede ser interpelado por el Parlamento, o sea, está bajo la protección del presidente. Una figura interesante con un rol transversal que tiene, que bueno, hemos tratado de honrar en diferentes etapas. Hoy también incorporando la planificación de mediano y largo plazo, además del vínculo con las intendencias y el trabajo en conjunto, en este caso con el Ministerio de Economía, que lleva la derecha en este tema. Sí, pero la foto debería estar, cada vez estoy más convencido de eso. ¿Cómo pondera brevemente en un comentario el actual proyecto de rendición de cuentas? Bueno, algo de lo que comentaban al arranque del contexto creo que es muy importante a la hora de analizar este proyecto de rendición de cuentas. Hay algo que el ministro Astori siempre ha planteado, que es: nosotros ni cuando el país estuvo mal le echamos la culpa a todo lo que venía de afuera, ni cuando venían bien las cosas todo era mérito propio. Hay obviamente un conjunto de fortalezas que la economía uruguaya fue desarrollando durante los años de crecimiento, que le permitieron irse diferenciando y en los últimos años desacoplando de los procesos que vivieron la región. Entonces es una rendición de cuentas austera. Es una rendición de cuentas seria, como lo ha dicho. Seria. Bueno, el ministro hoy repasaba de las últimas de año preelectoral, la más pequeña que ha existido de la democracia para acá, sin contar la del año 2003, que fue una rendición muy particular. El país básicamente estaba todavía saliendo de la crisis más importante de su historia reciente. Pero bueno, esos los conceptos claves que están es asignar los recursos a las prioridades que se están y sobre todo mantener, digamos, la prudencia, la precaución y la cautela, bueno, con esas, esas señales que están arriba de la mesa, pero también las fortalezas que tiene la economía uruguaya, tiene el grado inversor, está por arriba en varias calificadoras de ese rango, digamos, la sostenibilidad de las cuentas públicas no está en cuestión, plantear el descenso del déficit en un horizonte hacia el 2020. Bueno, ahí ya es donde empiezan a asomar algunas dudas, ¿no? Son los temas de los desafíos que se tienen. Agustín Iturralde es un economista muy joven, pero además se ha formado ya con esa mirada global. ¿Cuánto tiempo estuviste en Londres, Agustín? Un año y poquito. Un año y algo. Un tiempo suficiente para darte cuenta, por ejemplo, este lío del Brexit, lo tenés súper masticado.
Decía hace apenas unos segundos el subdirector de la OPP el desacople. ¿Efectivamente se nota que estamos desacoplados de la región? ¿O es ser muy optimistas? Es cierto que somos bastante menos dependientes de la región que en el año 2001, 2002. Eso es estrictamente cierto, lo que dice Santiago no se puede poner en duda. Yo creo que a veces desde el gobierno se sobreestima este desacople. Ajá. Y se piensa que ya lo que pasa en Argentina no nos importa, que Brasil no se recupere no nos importa. Claramente en exportación de bienes y servicios es verdad que ya son mercados que sobre todo Argentina no es tan relevante. Es el principal, nosotros exportamos turismo también, ¿no? No nos podemos olvidar de la importancia del turismo argentino. Y, por ejemplo, por decir una cosa, nosotros venimos devaluando un poco estos últimos meses, Argentina devaluó mucho más. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Hay que ver la inflación, ¿no? En criollo, ¿qué quiere decir esto? Que nos estamos encareciendo en términos, en comparación con nuestros vecinos. Hay que ver cuál inflación. Con Brasil. La Argentina, ¿no? ¿Cuándo la inflación va a alcanzar la devaluación del tipo de cambio? Si uno mira las proyecciones en Argentina... Es verdad que tenemos el ejemplo de lo que está pasando con los combustibles, que nuevamente el gobierno que integra Santiago puso en marcha el precio diferencial a las fronteras, porque sabemos que cuando la diferencia de precio del combustible se agranda mucho, naturalmente que hacen los vecinos ir a cargar al país vecino. Entonces, hay que ver la inflación, pero el mismo gobierno, por ejemplo, con este tema de los combustibles, está asumiendo de que nos estamos encareciendo, al menos en este producto. Bueno, puede parecer raro a la televidencia, aclaramos, no es que el Poder Ejecutivo vaya a discutir aquí con el Parlamento, porque parecería ser la configuración, de ningún modo. Simplemente queremos tener como tres miradas bien diferentes. Poder Ejecutivo, un economista independiente, y la oposición. ¿Considera seria la rendición de cuentas que se presentó? A ver, seria es porque no tenemos por qué agraviarlos diciendo lo que no es. No trae ninguna buena noticia. O sea, tenemos inflación, tenemos déficit, tenemos aumento de la deuda, cayó el 40% la inversión desde el año 2014, se perdieron 50.000 puestos de trabajo desde el año 2014 a la fecha, tenemos una situación en el sector agropecuario muy complicada, y es cierto que estamos relativamente desacoplados de la región. Ahora, es mirar los tamaños de la economía para saber que ese desacople es absolutamente relativo. Porque cuando uno ve que uno de los elementos que sostuvo el crecimiento, o por lo menos la estabilidad económica que basa el gobierno para poder hacer estas proyecciones, está vinculado con el turismo, y el 80% del turismo viene de la República Argentina, no se puede decir muy suelto de cuerpo que en realidad lo que pasa en la región no nos preocupa o no va a influir. Con que en el fondo, con que se confirme el dato que se está manejando por ahí, que el Fondo Monetario Internacional le estaría exigiendo al gobierno del presidente Macri ponerle un impuesto a las tarjetas de crédito y un impuesto a los pasajes, producto que el Fondo Monetario le ha dicho al presidente Macri: señor presidente, usted tiene serios problemas, es verdad, pero los argentinos gastan 10.000 millones de dólares fuera de frontera todos los años, haga que eso no suceda más, los primeros que vamos a sufrir esa situación somos nosotros. Entonces, es verdad, la situación no es tan grave, pero creo que están prendidas todas las luces amarillas en el panel. Voy a ir con el panel precisamente, pero querías hacer un apunte, Santiago. Nada más, bien cortito. Sí. Desacople no quiere decir prescindencia de la región. Estamos vinculados a la región. ¿Incorporan esa preocupación en la rendición? Sí, por supuesto. Estamos desacoplados en torno a los resultados. Si uno mira lo que es el déficit fiscal en Argentina y Brasil, es el doble que lo que es en Uruguay, al menos. Si uno mira el crecimiento de la deuda durante estos años, mira el desempleo, mira la pobreza, mira la desigualdad, en todas esas variables que son objetivos, digamos, de política, no solamente de vinculación con la región, uno ahí ve que el desacople se ve año a año en los números. Pero ese desacople no perjudica o beneficia a la economía uruguaya, porque de la misma manera que lo que se hizo con relación a la situación económica de la República Argentina es relativamente cierto, acabamos de venir de una temporada en la que acaban de dejar 1.000 millones de dólares en el Uruguay. Entonces no se puede decir que la situación de la Argentina es verdad. O sea, esa explicación a mí me da la sensación que es aquello de mal de muchos, consuelo de bobos. O sea, todos están muy jorobados. Nosotros estamos menos jorobados. Ahora, donde la situación se llegara a complicar en la República Argentina, ojalá que no suceda, y la situación se complicara en Brasil, nosotros podremos aguantar un poco más. Pero tampoco creamos que estamos absolutamente salvados de la situación. Quiero un apunte, Agustín Iturralde. No se olviden de la premisa, casi consigna, cómo impacta en el bolsillo, en la billetera, o como se dice en el ómnibus, en la cartera de la dama
y el bolsillo del pasajero. No, solo una puntualización. Argentina y Brasil estos últimos años vienen siendo de los peores del barrio también. Uno piensa, dice, nos estamos desacoplando Argentina y Brasil. Es verdad, Argentina particularmente y Brasil, obviamente sin hablar de Venezuela, ya que es un caso extremo, vienen siendo de los peores del barrio. Bueno, Oscar Andrade. Sí, a ver, nosotros tenemos en la historia económica nacional que nunca tuvimos esta situación de decir, bueno, Argentina y Brasil en recesión y en dificultades económicas duras y Uruguay sostenerse. Nunca. Quizá el ejemplo reciente más doloroso es de la crisis del 2002, ¿no? Donde el nivel de dependencia era tan brutal, tan duro, que generó una catástrofe, no solamente en los grandes indicadores, sino que la catástrofe en términos sociales. Entonces, lo primero que habría que reconocer, no como predicción hacia el futuro, es una realidad objetiva. O sea, Argentina y Brasil entraron en recesión y por primera vez Uruguay no acompañó la recesión. La segunda discusión es para qué lado se sale. De hecho, la respuesta de Brasil a la situación de dificultades económicas es una respuesta que hemos escuchado muchas veces como un camino a seguir. Reforma laboral, reforma de la seguridad social, recorte de la inversión pública social. Y el dato, lejos de mejorar, es que casi duplicó el desempleo. Este paquete de medidas se arranca con un 7% de desempleo. Ya no estamos hablando de la comparación que hace Penades con el pico de empleo, del máximo nivel de actividad con el resultado actual, ¿no? Porque uno podía decir, ¿qué resultado tuvo en los 90? El pasaje de 8% a 12% de desempleo al final de la década, después de un conjunto de medidas de corte neoliberal. Es que en Brasil el resultado desde el punto de vista del empleo es que se trepó a casi el 13% de desempleo. Ahí estamos llegando al bolsillo. No, lo que estoy diciendo es que objetivamente es eso. No, después el bolsillo claramente hay que discutir, ¿no? A mí me cuesta el debate en términos del bolsillo y lo social, cuando los gobiernos hace 13 años tenían un salario mínimo que no te permitía comprar 4 garrafas de gas. 4 garrafas de gas, ¿no? 1.200 pesos el salario mínimo, 360 pesos la garrafa de Si vuelve a hacer la cuenta del salario mínimo nacional, claro, ¿cómo no voy a hacer? Y me voy a mi casa. Pero ¿cómo no voy a hacerla? ¿Cómo no voy a hacerla? ¿Quieren que les si en términos reales, en términos reales con crecimiento económico del 90 al 99 bajó a la mitad. Eso de capacidad de compra, en términos reales. Miremos los datos del INE. No es el INE. Para hacer análisis de comparación de costos históricos usando datos del INE, lamento informarte, Oscar, que no se usa el salario mínimo nacional. Se usa el índice de precios al consumidor para utilizar moneda constante. Si haces eso... Que lo vas a encontrar en el INE. Sí, el claro, IPC lo vas a encontrar desde en el INE. 1930, y en términos reales bajó a la mitad de los 90, con crecimiento económico. Desde 1937 el Uruguay tiene estadísticas de precios y se puede convertir cualquier valor desde hace 80 años. Ahora, si usted quiere engañar al público, use el salario mínimo nacional, porque el salario mínimo nacional había quedado reducido. Yo soy partidario de que no exista, ya lo expliqué. Sí, todo el mundo sabe. Ya lo expliqué. El salario mínimo nacional castiga a la gente menos preparada. Junto con las 8 horas, todo meter en la bolsa es el verso del salario mínimo nacional, si fuera cuestión de subirlo, ¿por qué no lo ponemos en 100.000 pesos? Que a mí me serviría. Es ficción. Entonces lo que hay que hacer es comparar es lo que hizo Brasil a valores constantes. Pero es fantástico que salimos con una garrafa de supergas a decir, punto 1, como escuché hoy al ministro, nunca, y de golpe dice, salvo en el año del año 2004. Bueno, yo le mandé a la producción una gráfica que está allí y muestra qué pasaba en el año, miren, esa gráfica es 1989, 90 hasta 1993. La traje porque eso es búsqueda de febrero del 94 y la gráfica, lo que va arriba son los egresos del gobierno. Y ven por dónde andaban los ingresos. Bueno, en marzo entró el gobierno del doctor Lacalle. Vean qué pasó. Esa brecha... Un hachazo pasó. Esa brecha era 6% del PIB. ¿Se fijan a fin del año 90? Que es bolsillo, con el bolsillo, dame bolsillo. No, ¿cómo bolsillo? Eso es lo que le pasó a los uruguayos. El Estado dejó de tener déficit y pasó a tener superávit durante 2 años y medio. Nunca visto. Estos señores
dicen que no se puede hacer y que mintieron cuando presentaron el presupuesto 2015, mintieron en lo que crecía el Uruguay, no creció lo que decían, mintieron en lo que iban a gastar, mintieron en que no iban a poner impuestos y pusieron más impuestos, y lo que lograron es que ahora estamos mucho peor. Bueno, en esos 2 años y medio, el Uruguay tuvo superávit fiscal después de tener 6% y con el crecimiento del gasto de los jubilados por la reforma del 89, que ya habíamos llegado al 8. Bien, una vergüenza. Ahora estamos en el 4. Conrado, muchas gracias. Voy a ir con Mónica Botero. Antes una precisión. Creí que no era necesario. Obviamente todos conocemos a Agustín Iturralde con una militancia fuerte, férrea, potente en el Partido Nacional. En este caso, estás integrando una entidad que se considera independiente, pero es obviamente votante del Partido Nacional porque me lo reclamaban también por interno. Mónica Botero, por favor. Te quedó claro, ¿no? La cartera. Acá, habla la cartera de la dama. No, me parece que... Bueno, intentamos que sea de todos. Lo que hay, me da la impresión que es la mayor preocupación, y es la que todos tenemos que atender, es que creo que hay una enorme preocupación por el tema del empleo. Ese 8% debería ser el centro de nuestra atención, porque además, como ya lo conversamos en el programa varias veces, además de ese 8%, y Fabián me corregirá porque no soy especialista como él, además de ese 8%, hay unos cuantos miles de personas que están trabajando por debajo de lo que desearían ganar, no en el sentido Blancanieves del término, sino en el sentido de hasta dónde llegaron en algún momento a ganar y dejaron de buscar otro trabajo porque un segundo trabajo que lo necesitarían no lo pueden encontrar. Bueno, la situación del empleo creo que está generando una angustia que personalmente creo que hace que se perciba la situación económica del país mucho peor de lo que quizá esté. Pero como todos sabemos, los que alguna vez leímos de economía, un poquito aunque sea, no mucho, como es mi caso, el estado de ánimo de los operadores o de una comunidad económica también influye en lo que sucede. Esto es, si mañana pensamos que tal banco está tecleando, vamos a ir todos corriendo a sacar la plata de ese banco y ese banco efectivamente va a quebrar. Bueno, entonces, a eso me refiero, ¿no? Algo de eso está pasando y se ve con el índice de confianza del consumidor que elabora la Cátedra Sura con la Universidad Católica y equipos. Desde hace muchos meses viene en moderado pesimismo, en la zona de moderado pesimismo. O sea, y eso en algún punto puede terminar pegando también en el consumo, que ha sido uno de los motores del crecimiento de la economía en los últimos años por el lado de la demanda, ¿no? Bien, tenemos algunos tweets para compartir ya con Leticia a propósito de este asunto que estamos tratando. Leti, a ver, contame. Exactamente, son varios los mensajes que están llegando vía Twitter con el hashtag OpinoEnTLB. Me gustaría compartir alguno de ellos con todos ustedes. Uno de los mensajes es de Eurón Lector, que nos dice: si quieren que el Mundial del 2030, del 2030, sea en Uruguay, lo cual sería una gran inversión, habría que destinar recursos a eso. Otro de los mensajes que nos llega es el de Juan, que nos dice: Argentina debe por cada argentino 6.100 dólares, Uruguay debe por cada uruguayo 35.000 dólares. Y otro de los mensajes que nos llega es el de El Ruso, que opina que el Estado debe permanecer al margen de la economía. Hay que sacarle la maquinita de emitir para que deje de vender dinero o inyectar liquidez. No hay que promover el consumo a base de endeudamiento, sino el ahorro. Esos fueron algunos de los mensajes que nos fueron llegando vía Twitter con el hashtag OpinoEnTLB. Recuerden que también tenemos la encuesta, que la pregunta de la noche es: ¿qué espera de la economía uruguaya hasta fin de año? Entrando vía Twitter a Todas las Voces 4, pueden dejarnos su opinión. Bueno, notable. Hay una pregunta de Fabián Piscornia en instantes, pero comentarios a propósito de lo que dijo el panel. Y de alguno de los tweets, nada más uno. El de 35.000 dólares está mal. Rápidamente, el PBI per cápita del Uruguay, o sea, lo que producimos los uruguayos en un año, dividido la cantidad de habitantes, 17.000, 18.000 dólares. Y la deuda, digamos, la deuda que tiene el país bruta no supera el 100% del PBI, por lo tanto no puede ser nunca 35.000 dólares por habitante. Solo para tirarla al pasar, chequeen el dato. De hecho,
Esto da pie a algo interesante que algo se ha conversado bastante sobre el endeudamiento. Uruguay en 2004, 2005, más allá del gráfico que mostraba Connie sobre el año 90 y poco, el país, digamos, que tomó este gobierno en 2004, 2005, era un país que había pasado en el 2003, 2004, cerca del 80%, digamos, del producto era deuda neta que tenía el gobierno y además lo tenía a cortísimo plazo y además el 20% del presupuesto público, escuchen bien, uruguayo y uruguaya, 20% del presupuesto nacional se tenía que destinar a lo que tenía que ver con deuda. Hoy eso es la mitad, básicamente, cerca de 10% de eso. Y además la deuda, digamos que llegó a niveles de más del 80%, todo ese proceso que terminó en 2004, 2002 y las consecuencias de 2002 terminaron en esos niveles cerca del 80%, hoy están rozando los 40%, lo cual no quiere decir que haya preocupación por el empleo y preocupación por la inversión, porque eso llega al bolsillo de la gente y eso es una de las preocupaciones principales que tiene el gobierno, que por resaltar lo otro no quiero dejar también de señalar que es una preocupación de esta rendición de cuentas y está escrito, y las cifras que plantea el diputado vienen justamente del informe que el ministro señaló hoy en Una de las tragedias del Uruguay es lo que Andrade acá sistemáticamente viene pregonando, que es comparar esto con los momentos más difíciles que se vivieron en el pasado. Y nos olvidamos de un análisis que es el siguiente: venimos del crecimiento económico más grande de la historia del Uruguay. Y igual así la deuda externa es mayor, la tasa de desempleo no cayó y la cantidad de uruguayos que buscan empleo sigue creciendo. Y la inversión ha caído. Entonces, yo creo que esa es una discusión que con mucho gusto podíamos hablarle, pero que al televidente mucho no le debe interesar porque está vinculada al pasado. Nosotros asumimos la responsabilidad que en el pasado se pudieron hacer. Otros que se hagan cargo de las otras. Porque en ese año 2002, 2003, 2004, que fue la crisis más grande del Uruguay, no me parece comparable esa situación con la que estamos viviendo hoy, por suerte. Ahora, lo dramático de la situación que estamos viviendo hoy está asociada a que con el crecimiento que ha tenido el Uruguay, la deuda externa, el déficit fiscal y la situación de caída en la inversión y en el empleo, así como también resultados vinculados a la seguridad, a la educación, realmente no se condicen con el dinero que hemos invertido. Ese es el análisis que tenemos que hoy centrar. Es, ¿el uruguayo hoy está mejor que hace unos años atrás? Y capaz que sí. Lo que pasa es que podría estar mucho mejor producto de los resultados que económicamente se han obtenido, y eso no es así. Me permitís, Daniel, porque creo que Penades no me entendió. Yo cuando hablé de algunos datos no hablé de la crisis del 2002. Lo que dije es el salario real con crecimiento económico, el salario mínimo con crecimiento económico, su capacidad de compra pasó a ser la mitad en el 99 que la que era en el 90. El salario mínimo nacional, la capacidad de compra. Y el desempleo del 99 llegó a un 12% cuando arrancó en un 8%. Creo que lo que está en el fondo de todo lo que estamos discutiendo es, desde el 2003, 2004 hasta el 2014, Uruguay vivió una etapa de crecimiento económico casi inédita, muy por encima de su promedio histórico. Eso quiere decir, creció mucho la economía, bajó la pobreza monetaria, bajó la indigencia monetaria, mejoró la desigualdad monetaria, la pobreza medida como capacidad de consumo, la indigencia medida como capacidad de consumo, todo eso se redujo significativamente. En el 2015 empezó una etapa nueva. Podremos discutir cuándo empezó, pero uno mira, del 2004 al 2014 crecimos arriba del 5% en promedio, eso es muchísimo. Y después del 2015 estamos creciendo en promedio estos últimos años al 1,5%. El promedio estos últimos años. Y este año probablemente estamos todos los analistas ajustando un poquito a la baja, probablemente estemos, desde el CEDE estimamos que en el torno del 2. El 2,5 ese que maneja el equipo económico. El promedio de las expectativas del Banco Central a junio es 2,5. Cuando cierre el año vamos a ver realmente cuál cierre, porque lo que está pasando es que los estamos ajustando a la baja. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué me parece lo importante? Más allá de cuánto crecimos este año, porque no cambia promedio estos últimos años. Olvidémonos del último año, que vimos en el 2017. Empezó una nueva etapa y recién nos estamos enterando, algunos recién se están enterando de que las condiciones cambiaron, la recaudación cambió, y es verdad que esta rendición de cuentas es una rendición de cuentas prudente en el sentido que no aumenta excesivamente el gasto, pero ya venimos de un déficit fiscal muy alto. Un déficit fiscal de 4, como cerró el mes pasado, es muy alto. Ajá. Un déficit fiscal de 4 es muy alto. En y este ese contexto gasto, de decir que es prudente... Sí, ese gasto, además, siendo marginal, que es un cuarto de punto del producto, se financia con una eventual recuperación económica. Exacto. Y ese es un asunto que genera dudas todavía. Fabián. Yendo a eso, ¿no? El tema del déficit fiscal. El gobierno recibe
del gobierno anterior, de Mujica, con un déficit fiscal de 3,5% del producto. El déficit luego sube, hay una serie de ajustes, uno de ellos un ajuste fiscal que le iba a dar 1 punto del producto a la baja en el déficit, y eso no se ha visto reflejado, o sea, seguimos con el déficit entre 3,5% y 4% del producto. La pregunta es si no es un poco optimista la sensación de que el déficit va a bajar en un año electoral, cosa que no ha sucedido desde la recuperación democrática para acá, nunca, salvo una vez que fue en 2004, después de la crisis justamente de 2002. Pero siempre en año electoral el déficit fiscal aumenta, y la pregunta es también si el próximo gobierno que asuma no va a tener que hacer un ajuste. Bueno, hay quienes dicen que el próximo gobierno recibe una granada en la boca, ¿no? A punto de estallar. Sí, Santiago. No es así, de hecho... los consultores independientes, Fondo Monetario Internacional, que no es muy independiente, y creo que ahí no está lleno de frente amplistas que como dice Connie, manipula las estadísticas, y etcétera. Fondo Monetario Internacional, consultoras, etcétera, creen en la consistencia de la estrategia de financiamiento del gobierno y de la estrategia fiscal del gobierno. De hecho, eso está reflejado en los principales índices. No sé, desmentime, Agustín, si no es de esa manera. Todas las principales calificadoras del mundo, los principales organismos internacionales, creen en la estrategia y en la consistencia de la estrategia. 4 fue el último mes, tiene un componente que tiene que ver con ANCAP, compras de 0,3 de la compra de combustible, en 3,5 cerramos a diciembre del año pasado. Hay un esfuerzo de mantener, digamos, a la baja. También es cierto, hay coyunturas que afectan a las cuentas públicas, una sequía que no la imaginamos a principio de año. Realmente hubo una salida de capitales de la región. A ver, esa etapa nueva que empieza a partir de fines de 2014 en el mundo, que afecta a la región, ¿por qué nombramos esto? Porque eso no fue gratis para el bolsillo del caballero y para la cartera de la dama. No es gratis en el sentido de que hubo un cambio en las condiciones externas muy importante. Ahora, y que eso afecta empleo e inversión. Sí. El gobierno tomó un conjunto de medidas. Se ha protegido. Si uno mira el ingreso de los hogares, ha venido creciendo, que es un resumen que incluye los que han perdido el empleo y los que lo mantienen. El ingreso medio de los hogares ha venido manteniendo un ritmo de crecimiento más lento que el que tuvo en los periodos anteriores, pero lo ha venido manteniendo, y hay una estrategia del gobierno que ha planteado un paquete de incentivos bien agresivos que generan que durante este primer semestre tenemos un nivel, por ejemplo, de presentación de proyectos de inversión en Comap bastante más significativo, que hoy también fue presentado por el ministro Astori en el Parlamento, porque hay que reactivar la reinversión para reactivar el empleo. Penades, no, la pregunta sería si con ese escenario justamente internacional más complicado, con mucha incertidumbre, porque nadie sabe lo que puede pasar. Es posible ser tan optimista. Por ejemplo, con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿por qué no apuntar a una rendición? Bueno, no están las cosas como para gastar más, cuidemos el déficit, que es también, lo explica también en el mensaje de la rendición de cuentas el gobierno, que es parte también de lo que después puede utilizarse para políticas sociales, o sea, tener un déficit controlado. ¿Por qué no ir a una rendición gasto cero? Si se me permite responder rápidamente, es balancear, obviamente, una prudencia que tiene que ver con ese volumen de 0,25 del PIB de incremento, con las demandas también sociales, con la prudencia de mantener un escenario. Hablamos de cosas negativas, también puede haber algunas positivas que no están incorporadas, se toma el escenario más conservador, con, por ejemplo, el inicio de algunas inversiones que están planificadas por PPP, etcétera. Quedé pensando en el turismo, eso va a ser durísimo si efectivamente se confirma que hay un declive en el número de argentinos. Si en el 2014 cambiaron las condiciones, ¿por qué el gobierno no cambió también las condiciones de la rendición de cuentas y sigue tan campante gastando? Porque acá lo increíble es que se sostenga que esta es una rendición de cuentas equilibrada. ¿Cómo puede ser equilibrada una rendición de cuentas que remite al Parlamento un déficit fiscal que está por encima del 3% del Producto Bruto? Pero ¿cómo se puede sostener eso? Una rendición de cuentas equilibrada no puede sostenerse de esa manera. Es equilibrada en cuanto a los gastos que querían tener. El problema que tiene el equipo económico no lo tiene con los partidos políticos de la oposición, lo tiene con los partidos políticos del Frente Amplio. Hay gente adentro del Frente Amplio, entre otros el partido político que integra el señor Andrade, que fueron a entrevistar al presidente de la República a decir que no es malo aumentar el déficit salirse de la meta fiscal. Exacto. Y entonces, en ese sentido, lo que a mí me parece es que no se puede sostener eso cuando tenemos las tarifas públicas más caras de la región, tenemos el combustible más caro de la región, tenemos la presión tributaria sobre la población altísima, tenemos un índice de precios, o sea, una inflación del 8%. Entonces, realmente, la situación no es trágica,
Pero lo que uno no ve es que el gobierno tome debida conciencia que esta fiesta la va a terminar pagando la gente. ¿Y el Partido Comunista quiere estresar más esto todavía? No, al contrario. Nosotros hicimos un planteo que tiene que ver con que moderemos los objetivos de descenso del déficit fiscal. Y en vez de un descenso del 0,8, ir un descenso del 0,5, a los efectos de atender algunas demandas sociales, educación, salud, sobre todo en materia de salud, educación, y ahí tenés que elegir, ¿no? O sea, tenés tres componentes para elegir, ¿no? Uno, tenés un déficit fiscal que te preocupa, ¿no? Y por lo tanto tenés que atender las circunstancias del déficit fiscal. Un segundo componente, tenés un conjunto de demandas sociales que preocupan. Acá se coloca las demandas sociales como fiesta y gasto, pero estamos hablando si incrementamos las políticas en materia de educación, pues después nos quejamos de si mejora o no la atención en los hospitales, si mejora o no las políticas en materia de seguridad, si mejora o no las políticas en materia educativa, y eso no se hace sin recursos. Y lo tercero, si tenemos de dónde rascar. A ver, nosotros hicimos un manejo sobre el tema del impuesto al patrimonio, que con una modificación moderada de la tasa, o sea, quien hoy paga 0,5 pasar a 0,625, quien hoy paga 0,8 en la segunda franja pasar a 1, permite recaudar 150 millones. Entonces, tenés un triángulo de dónde optar en el término de equilibrio. Genera un descalabro. Yo quiero discutir eso del 2014. Me gustaría que me expliquen por qué el IRAE recaudaba 28.972 millones en el 2014 y pasó a recaudar 50.479 en el 2017, si es que todo el mundo está en crisis. O el IRPF categoría 1 pasó de recaudar 4.852 millones en el 2014 a 8.487 en el 2017, si es que todo el mundo está en crisis, todo el mundo llora. Hubo un ajuste, ¿no? No, el categoría no. A ver, el ajuste lo podemos explicar. El IRPF categoría 1 sobre los empresarios. El ajuste que hubo fue de 5 a 7 en los impuestos a plazo fijo, marginal, no explica de ninguna forma el 75% de crecimiento en 3 años. Gracias, Oscar. Sí, Conrado, por favor. A ver, algunas precisiones estadísticas. Me hubiera gustado una cámara con la cara de Penades cuando hablaba Andrade. Porque el ministro de Economía fue el que dijo que eso hoy no se puede hacer. Primera cosa, repetimos tantas veces ese periodo soñado de 10 años que fueron del 2004 al 2014, que terminamos creyendo que llegó de Marte. No, señores, fue una coyuntura internacional extraordinaria con la brutal venida de los capitales producidos por la expansión de la China comunista, y convirtiéndose en la gran potencia comercial del mundo y ahora defensora del libre comercio, maravilla que ha logrado el señor Xi Jinping. El Uruguay, en el periodo de 15 años de la democracia, 1985-1999, donde todavía ya agarramos el final del comienzo de la crisis asiática rusa y después vino la debacle, el Uruguay creció 3.7%. 3.7% en 15 años. Performance que no tenía parangón y nadie lo decía porque somos tan modestos que creemos. Ahora, hay un gobierno y un partido que cree que diciendo todos los días que se creció al 5%, y en ese 5% está el año del doctor Valle, 2004, que fue fenomenal, Mónica, el final de la crisis. Y en el 99 tenías un 12% de desempleo y 40% de informalidad. También bajó a la mitad la pobreza. A uno se le ocurren tantas ideas. Yo me imagino a los televidentes deben estar contestando cada cosa, porque a mí se me ocurre una respuesta para cada cosa, pero tratemos de elegir. Hay una realidad y es, bueno, me parece que lo que se deben estar preguntando es, ¿están jugando una competencia a ver quién hizo mejor gobierno y quién mejoró más las cosas y cuál fue la crisis peor y cuál fue la crisis mejor? Bueno, vamos a hablar de qué va a pasar en el país a partir de 2018 para adelante y dejémonos de ver si en los 90 fue mejor, si fue peor. El mundo era otro, la situación, los contextos económicos eran distintos. Nosotros nos beneficiamos. Tenés hinchada atrás de las cámaras. Ay, gracias. Por un lado eso, a ver, ¿qué le vamos a proponer? Da la impresión de que la gente siente que el gobierno un poquito tiró la toalla. No quiero ofender a Santiago, sé que están trabajando mucho, pero en cuanto a propuestas, porque bueno, fue la última rendición, todos sabemos que a partir de estos días empieza la campaña electoral y que bueno, las cosas se van a empezar a decir de otras maneras y va a haber otras atenciones en otros temas. Entonces, a partir de ahora, que empieza la campaña, todo lo demás, la gente está sintiendo que este gobierno
se está terminando y que entonces quiere escuchar nuevas propuestas del propio o los propios candidatos del partido de gobierno o de la oposición. ¿Qué propuestas le van a hacer a la gente que está muy asustada con la posibilidad de perder su trabajo? Buen punto. Me voy a la pausa con esa pregunta y además, desde sectores de la oposición, se ha señalado que esta rendición es político-electoral, porque tiene algunas connotaciones electorales, por lo menos eso refleja la interna del partido de gobierno. Y también refleja la interna crispada muchas veces en el partido de gobierno. Me voy a un consejo con Leticia, la pausa y venimos a las conclusiones. Exactamente, quiero recomendarte Acompaña. Para cuidar a tu familia, confía únicamente en profesionales. No hay otra empresa en que todos los acompañantes son enfermeros. Padres y hijos sin límites de integrantes, pagando una sola cuota por todos. Mirá. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima, tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como Acompaña no hay. Es el único sistema que entiende tu dilema. Créeme, no es igual. Padres e hijos sin límite de integrantes todo el año. Una sola cuota por todos. Como Acompaña no hay. Enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. Quedó planteada la pregunta de Mónica Botero. También se viene luego debate mundial. Vamos a la pausa. Volvemos a todas las voces en 2 minutos y medio. Bueno, seguimos adelante en todas las voces. Mónica Botero, que está muy entretenida en el diálogo con su compañero de banco. Totalmente. Con su compañero Siempre de me rezongaba a mí la maestra, porque conversaba demasiado. Sí, no sé si se nota que tenía razón. Sí, no pero, se lo crean, fíjense esa formación... si va a haber sido compañera de colegio. Bueno, pero Mónica dejaba planteado eso, ¿no? ¿Cuánto de año preelectoral, campaña ya casi lanzada de lleno? ¿Cuánto tiene esta rendición de eso? Bueno, Santiago Soto me va a decir que nada. No Santiago Soto. Si uno mira, digamos, a ver, primero el planteo marginal en el gasto, digamos, acá traíamos algunos números nada más, vinculado, bueno, que más del 50% de todos los recursos adicionales que se plantean son para educación, tema diferendo del Poder Judicial, nocturnidad en seguridad, pagos para la infraestructura por PPP, protección social, eso dentro de los incrementos. Uno mira el conjunto del gasto público, lo que cierra, cuando uno dice de los 100 pesos que gasta el Estado, 25 son seguridad social, 18 son educación, 13 son salud, 5 seguridad pública, 10 son lo que hablábamos, la gestión financiera, que antes era 20 y ahora son 10 pesos. O sea, el conjunto, digamos, de planteo, digamos, global del gasto público que deja, lo deja planteado, ordenado y orientado hacia las principales prioridades, seguridad social, los jubilados bien lo saben, todo lo que falta, pero lo que era la jubilación mínima y lo que es hoy y lo que ha aumentado. Y uno mira el valor en términos absolutos, le dice lo que creció, pero dice, bueno, son menos de cerca de 10.000 pesos, no se puede, digamos, pero hay que seguir, digamos, por ese camino. Pero uno cuando mira las prioridades presupuestales, que están en que la rendición de cuentas lo que hace es agregar el pequeño gasto para el que viene, pero mira el conjunto de las prioridades que tuvo este gobierno. Y mira una estrategia que, insisto, quizá para no cumpla los estándares de algunas personas de la oposición que lo han planteado, pero uno mira lo que plantean las calificadoras de riesgo, los organismos independientes, y bueno, creen en la estrategia, así como no creyeron hace unos meses en la estrategia del gobierno argentino, que le generó todos los problemas que le generó hasta que rearmó su estrategia, yendo al Fondo Monetario, etcétera, creen hoy en la estrategia que tiene el gobierno para sustentar, digamos, este presupuesto que ha permitido aumentar el sueldo de las maestras que nos están escuchando, a pesar de que hay que aumentarlo más, etcétera. Diputado Penades. Yo no creo que haya que hablar de campaña electoral en la rendición de cuentas. Creo que la rendición de cuentas va a tener una lectura que tenemos que hacer todos y que está vinculada con... Pero contempló algunos reclamos, Bueno, ¿no? Sí, pero que está vinculado con algo que el ministro Astori ha dicho y creo que debe ser el próximo debate, si me permiten sugerir acá, de todas las voces, que es la calidad del gasto. Bueno. El ministro Astori se sorprende 15 años después de haber asumido el gobierno y haber estado al frente del equipo económico ininterrumpidamente con que gastar más no es sinónimo de gastar bien. Cuestión que desde la oposición venimos diciendo nosotros desde hace años. Vamos a poner un ejemplo. Es incuestionable que ha mejorado el presupuesto nacional. Hace 168% de aumento en el presupuesto, 17% menos de usuarios.
¿Estamos satisfechos con la administración? Hay una comisión investigadora en el Parlamento que todos los días está destapando chanchullos de todo tipo que pasaron en ACE. La seguridad, casi $1.000 millones anuales invertidos en seguridad. ¿Estamos conformes con la seguridad? Ese mejoramiento de equipamiento incuestionable, patrulleros, armamento, más policías. Todos los días están volando un cajero y nadie sabe quién es el que lo vuela. Salud, educación. Es incuestionable la mejora del presupuesto de la educación. Ahora, ¿estamos conformes con los resultados? La calidad del gasto, ese es el próximo debate. El debate tiene que estar centrado no mirando hacia atrás ni hacia la década del 90, tiene que estar mirando a, ¿gastamos bien lo que los uruguayos pagan? Porque toda esta plata sale de un solo lugar. Agustín. Yo quería hacer dos comentarios para cerrar. Uno, no me gusta nada la contraposición de prioridad social contra cuidar el déficit. En la crisis 2002, Pablo, ya sé que estamos cansados de hablar de este tema. Si el gobierno que recibía Jorge Valle no tenía el déficit que le dejó el gobierno de Sanguinetti, se hubiera llevado mucho mejor. Y la alarma social que se hubiera generado, los niveles de pobreza que alcanzamos hubieran sido mucho más razonables si no hubiera tenido que asumir el gobierno de Valle haciendo ajuste fiscal tras ajuste fiscal porque le dejó un déficit muy grande. De eso hablamos. Cuando hablamos de déficit fiscal, de controlarlo, hablamos de preocupaciones sociales. Un déficit fiscal bajo y razonable es sobre todo cuando la cosa se complique, si la economía entra en recesión, no tener que andar haciendo ajustes de apuro. Y segundo, creo que lo que tenemos que dar es las grandes discusiones. Bueno, en esta nueva era de crecimiento que es mucho más austero, del 1,5 en promedio, creo que tenemos que ver bueno, cuáles son las trabas que está teniendo el país. Y ahí tenemos una agenda de inserción internacional, una agenda de una fractura social muy grande. Bajó mucho la pobreza monetaria, pero la criminalidad se triplicó desde el 2003 para acá. Las rapiñas son el triple que en el 2003. Tenemos una agenda de cómo atraer inversión, tenemos una agenda de infraestructura. Hay 3, 4 cosas que nos están topeando nuestro potencial de crecimiento. Uruguay puede ser un país desarrollado, Uruguay puede ser un gran país. Tenemos que discutir las 3, 4 cosas que nos están topeando en vez de estar en la chiquita. Quería hacer un apunte, Santiago. Casi todo suscribo lo que planteaba. Lo de la regla fiscal, por ejemplo, debería asumirse ya como una cuestión de, no sé, coordinación. Sí, hoy lo discutimos más temprano en la mañana. Tenemos un tope de endeudamiento que está planteado en UI, o hay unas consideraciones técnicas por qué levantarlo en este contexto de cambio también en las monedas. Hoy estuvimos discutiendo de ese tema, pero quiero concentrarme no en cuestiones técnicas, nada más en una apreciación. Coincido con Agustín, temas prioritarios que hay para el Uruguay, para el desarrollo. Coincido también que el gobierno que integró, digamos, quien está 2 lugares hacia allá conmigo, hizo un manejo que no fue ni cuidadoso de las cuestiones fiscales ni cuidadoso de las cuestiones sociales, porque esa calidad del gasto de la que estamos hablando, también era difícil hablar de calidad del gasto en 2005, cuando, por ejemplo, en educación, que más del 80% son las remuneraciones de las maestras y los profesores que nos están escuchando, los docentes universitarios, los que están ahí, estaban en 5.000 pesos. Claro. Ahí no se podía hablar de calidad. No debe saber que yo soy diputado del Partido Nacional, no del Partido Colorado. Entonces, a mí en todo caso me hago cargo del gobierno que nos tocó encabezar, en el cual se disminuyó la deuda, disminuyó la pobreza como nunca se había conocido en el país. Y el crecimiento, y por desapareció supuesto, el déficit. y ayudamos a sacarle la papa del fuego a la crisis. Mientras ustedes proclamaban el default, nosotros fuimos los que salimos a salvar el país con el Partido Colorado. Sí. Mientras ustedes se miraban para otro lado, nosotros fuimos los que tuvimos que tomar las medidas para que el Banco Cerramos no se el sondeo. Cerramos el sondeo. Bueno, cerramos el sondeo con Leticia y volvemos al cierre. A ver. Exactamente, ya estamos cerrando el sondeo, quedan solamente unos minutos de programa que pueden seguir opinando y pueden seguir votando. Les recuerdo cuál era la pregunta. ¿Qué espera de la evolución de la economía uruguaya hasta fin de año? Y tenemos porcentajes, el 27% dice que mejore, el 16% que se mantenga igual y el 57% opinó que va a empeorar. Tuvimos 861 votos. Bien. Y recuerden que todavía tienen unos minutos para seguir opinando y ser parte de este sondeo. Y también agradecerles porque gracias a todos ustedes somos tendencias y primeros en Twitter. Hawaiian Tropic, como dice mi querido amigo Iraola. Bueno, estamos cerrando con el panel. Muchas gracias, Fabián. Ha sido un privilegio estar con tu mirada aquí. Oscar, muchas gracias también a ti. Arriba. ¿Te podrías quedar para el debate mundial? Sí, un rato. Sí. A ver si Tabaré sigue. A ver si Tabaré sigue. Si Tabaré sigue, y si no sigue, yo tengo el candidato. Y está acá cerca, a unos metros. Sos bueno. Y creo que sos vos también la que se suma. Y vos también. Ya tenemos 3 votos para un candidato. No lo hagan poner colorado. Se puso nervioso, mirá.
Bueno, pero tenemos... Leo Sanguinetti. Leo Sanguinetti, a eso nos referíamos. Bueno, señores, viene Debate Mundial a la pantalla de Montecarlo Televisión, el reencuentro con todas las voces el jueves a las 10 de la noche. Que pasen todos muy bien.